Llega el momento de repasar la última hora en la actualidad, no solo nacional, también internacional. Lo hacemos con Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. Y también nos acompaña hoy Ana Fernández, bienvenida. Hola, gracias. Como siempre, 3 asuntos intensos, interesantes por delante. Este es el primero de ellos. Los mensajes cada vez son más directos, aunque muchos los toman a broma. 20 minutos. Agua, medicamentos, baterías y alimentos para 72 horas. El País. El vídeo de la Unión Europea sobre cómo preparar un kit de supervivencia. Heraldo.es. Kit de supervivencia de la Unión Europea, lo que hay que llevar en caso de guerra. Euronews. La Unión Europea pide a los europeos que preparen kits de emergencia. Eldiario.es. Agua, una navaja, medicamentos o un juego de cartas. El kit de supervivencia recomendado por una comisaria europea. ¿Es una estrategia para convencernos del incremento en gasto militar? ¿Está Europa en peligro inmediato de guerra? ¿Qué opinan nuestros invitados? Le preguntamos en primer lugar a Dolores Serrat. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que eso hay que ponerlo en el contexto. Y lo que se ha presentado esta semana es la Estrategia de Prevención Europea, que consta de más de 30 medidas, y una de ellas es precisamente lo que es la prevención y la formación a lo que son los ciudadanos, con el anuncio de esa recomendación de tener un kit de supervivencia con una serie de elementos. Hombre, evidentemente eso forma parte de esa situación de incertidumbre y de inseguridad que se está viviendo en estos momentos, fomentada por distintos factores y que se ha agravado desde la llegada a la presidencia de Estados Unidos por parte de Trump, pero que viene también marcada pues por el conflicto que en estos momentos tenemos en Ucrania con Rusia, o el problema pues que tenemos en Israel con Gaza. Pero también es cierto que es una forma de avisar o de generar alerta o de generar miedo a los ciudadanos, y eso me recordaba el libro de una periodista canadiense, Naomi Kate, escrito en el año 2007, que lo titulaba El shock del miedo. Y el miedo es también una estrategia que puede ser utilizada políticamente para poder poner en marcha cambios estructurales o políticas que en circunstancias normales serían muy mal aceptadas, serían muy impopulares, y que ante una situación de miedo pues pueden resultar más fáciles de aplicar. Por eso yo creo que los ciudadanos tenemos que estar alerta, pero alerta también frente a las medidas. Si volvemos a lo que es la estrategia europea, vemos que hay como 7 grandes líneas, ¿no?, de actuación. Uno, las medidas para lo que es la protección de los servicios sociales básicos, que incluirían pues los servicios sociales, incluiría la protección de los recursos naturales. Es reforzar también las estrategias de cooperación entre lo civil y lo militar, entre lo público y lo privado. Hay otra línea que es la mejora de la coordinación en el desarrollo de los servicios de emergencias y la actuación ante las emergencias, es decir, la formación o la prevención hacia los ciudadanos es una de esas líneas estratégicas, y creo que no la más importante o la más urgente. Pero es cierto que los ciudadanos españoles somos los europeos menos preocupados por la seguridad, y a veces no somos conscientes de que el mundo está cambiando. Siempre se ha dicho que prevenir es mejor que curar, pero a mí me preocupa mucho que esa idea del kit de supervivencia, que es lo que se ha traducido, ¿no?, o lo que más ha llamado la atención, tenga ese componente de generar miedo a los ciudadanos, y el miedo siempre es peligroso. También es decir que lo vinculamos a una posible guerra, y hay otros elementos que quiere proteger esa estrategia de prevención. Los desastres naturales, ¿qué nos van a decir de lo que es la reacción de emergencia ante una dana como la que hemos vivido en España en los últimos tiempos? Una nueva pandemia, recordemos cómo nos pilló a todos por sorpresa, ¿no?, la epidemia del COVID, la posibilidad de un ciberataque. Es decir, es verdad que el mundo está cambiando, que en ese cambio hay incertidumbres, y que la Unión Europea, si quiere hacer frente al futuro con alguna seguridad, tiene que trabajar unida y trabajar con previsión.
pero de ahí a generar alertas, alarmas y miedos hay un trecho. Ana. Pues sí, la verdad es que yo cuando vi la noticia anteayer, creo que fue, hace un par de días, la leí y no capté que realmente tuviéramos que estar tan preocupados como ahí se nos decía, ¿no? Sin embargo, sí que luego, hablando con familiares, entendí que, sobre todo, determinada gente pues estaba ya intentando ir al supermercado para poder comprar todas esos productos que nos estaban aconsejando. Y entonces, claro, a mí me parecía que de principio eso era una barbaridad, tal y como se había presentado por parte de la Comisión Europea. Sin embargo, pues luego reflexionando, creo que independientemente de que no es la mejor forma de explicárselo a los ciudadanos, tal y como salió, sí que evidentemente tenemos que ser cada día más conscientes de que vivimos en un mundo muy inseguro, de que realmente, y sobre todo yo creo que la Unión Europea, a raíz de la entrada de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos y de todo el cambio que está llevando a cabo en relación con el orden internacional, etcétera, etcétera, se ha visto desprotegida en el sentido de que nos vemos sin paraguas, ¿no? Sin el paraguas que teníamos hasta ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos ahí protegiendo en cierta forma. Y se han decidido, y de eso es de lo que vamos viendo cada día noticias, de cómo la Comisión Europea y el resto de organismos europeos están intentando hacer frente, todavía yo creo que sin tener muy bien planificado qué es lo que hay que hacer, porque son demasiadas cosas las que hay que hacer. Por un lado, ver cómo somos capaces de ser un continente seguro por nosotros mismos, de defendernos en caso de que tuviéramos un problema de guerra, que además, bueno, pues no es tan difícil una vez que hemos visto cómo Rusia ha invadido a Ucrania, ¿no? Y en ese sentido veo bien que empecemos a mentalizarnos como ciudadanos y como gobiernos de que realmente tenemos que estar prevenidos, porque claro, todos decimos, después de la pandemia hemos aprendido algo, y me da la sensación de que después de que ha ocurrido aquello, mucha gente se ha olvidado y piensa que ya no va a volver a ocurrir. Igual que cuando llegó el COVID, nos parecía que era algo insólito, ¿no? Que no habíamos vivido nunca y que además seguramente no volvería a pasar, y puede volver a pasar perfectamente. Entonces, en relación con todos esos riesgos, fundamentalmente el tema militar o el tema de la guerra, pero también cuestiones de cambio climático, como ya ha explicado Dolores, en relación con todos los puntos que se recogen en ese documento de la Comisión Europea, pues que se empiece un poco a valorar que realmente tenemos que entrar conscientemente en otra mente, ¿no? Como ya tienen, claro, es que España, en relación con lo que estamos hablando de la guerra de Rusia contra Ucrania, estamos alejados, y nos da la sensación de que por mucho que Putin siga queriendo extender sus fronteras, pues somos los últimos, ¿no? Porque primero llegará a los países bálticos, o llegará a Polonia, o llegará a todos los países de su área de influencia, o cercanos a lo que es la Unión Soviética, si es que eso ocurriera. Y nosotros estamos más lejanos, y luego yo también creo que en España la cultura esta que tienen en esos países nórdicos no la hemos tenido, en relación con el tema de las infraestructuras, de búnkeres, de que realmente la gente sí que tiene almacenadas, pues eso, medicamentos o productos para si ocurriera algo. Yo creo que nosotros no estamos en esa mentalidad, y bueno, pues yo creo que interesa también y que nos conviene que empecemos a valorar al menos que los riesgos son reales, que ojalá no ocurra nada mucho más grave, pero que sí que hay que estar preparados. En resumen, yo creo que es que las cosas lo que hay que hacer es ponerlas en contexto, y es verdad que hay que mirar hacia el futuro y por lo tanto hay que tener una estrategia de prevención, pero hay que decir que lo que ha presentado en estos momentos la Comisión Europea es simplemente un texto de recomendación que va a ser muy complejo de tramitación, pero a mí lo que me llama la atención es lo que se ha traducido hacia la opinión pública de ese texto tan largo y tan complejo y con tantas medidas, más de 30 medidas, y claro, nos hemos cogido
en el punto que más puede preocupar o más puede alarmar a los ciudadanos, porque es verdad que en España en estos momentos no hay ninguna sensación de inseguridad. Pero como somos muy de acción-reacción, pues podemos tener una crisis de materiales, igual que tuvimos cuando al principio de la campaña del COVID pasó con el papel higiénico. Claro. Un problema que nadie entendía, pero si ahora lo pensamos, los supermercados acabaron teniendo que limitar la compra del papel higiénico. Pues bueno, pues ahora igual va a pasar con las linternas, con los camping gas, con las mantas térmicas o con las pilas. Yo creo que hay que poner las cosas en contexto, y una cosa es estar prevenido y otra cosa es estar asustado. Y cuando políticamente se utiliza el medio como estrategia, es peligroso. Es verdad que eso tiene, como todo en la vida, puntos positivos y puntos negativos. El punto positivo es el estar preparados para lo que pueda venir. El punto negativo es que nos puedan obligar a hacer cosas que no se nos hubieran ocurrido. Y hay algún país que ha planteado, pues por ejemplo, la vuelta del servicio militar obligatorio. Hay países donde ha aumentado la militarización con el número de reservistas voluntarios, ha aumentado la fabricación o la creación de búnkeres. Entonces es verdad que todo hay que ponerlo en la justa medida, y que no se utilice políticamente para intentar manipular, ¿no?, lo que es la voluntad de los ciudadanos, y cargarnos un sistema político que, aun siendo imperfecto, es mejor que muchos otros. Y la forma en que se ha presentado la medida, yo no sé si es que en España ha sido mal entendida o es que hay esa voluntad, ¿no?, de pasar de lo que es la prevención a la alarma. Bueno, hablabais las dos de que no existe esa cultura del riesgo, de la prevención. Lo veíamos con algunos de los hechos que ocurrieron, por ejemplo, durante la Dana. Y ya los que sí que se van a forrar son, pues hemos visto ya anuncios en plataformas de venta de kit, de supervivencia, o incluso esas empresas, ¿no?, que se dedican incluso a construir búnkeres, que aquí no tenemos, como decíais, esa cultura. Pues ahora ahí han encontrado un filón que van a explotar. Evidentemente, detrás de esa decirnos de que todos tenemos que tener un kit de supervivencia en casa, alguien se va a beneficiar poniendo a la venta los kits de supervivencia. Cuando te recomiendan, hombre, hay cosas que son básicas y que son de sentido común, ¿no?, como puede ser el agua o medicamentos, pero claro, los medicamentos están individualizados, que vamos a hacer un arsenal de medicamentos variados, teniendo en cuenta que además caducan, que además no son inocuos tampoco al medio ambiente. Por lo tanto, yo lo que transmitiría es, en primer lugar, tranquilidad, claro, estar atentos, que estemos preparados, pero vamos, que no tenemos que tener en casa un maletín preparado para salir corriendo, porque no parece, y además yo confío en que al final eso no le interesa a nadie, y yo quiero seguir siendo optimista, que al final imperará el sentido común. Pero sí, eso no quiere decir que no tengamos que estar preocupados y prevenidos. Y como estrategia de prevención me parece estupendo, pero como estrategia de alarma no. Sí, que no podemos ponernos ahora a acaparar para tener en casa 100 botes de lentejas y 80 botellas de agua. Yo por lo menos en mi casa es que no caben, porque es bastante pequeña, pero quiero decir que no se trata de eso, sobre todo cuando de lo que se está hablando es de un riesgo que no es inminente, es decir, no van a cerrar las fronteras pasado mañana, quiero decir, están diciendo que hay que estar, como digo, yo creo que más empezar a mentalizarse como ciudadanos de que puede haber algún problema, y eso no significa que tengamos que ir corriendo a comprar, como digo, todo lo que nos dicen que hay que comprar en el kit para 72 horas, que sirve desde mi punto de vista para bien poco, ¿no? Sin tener, como digo, lo que es una fecha determinada de que pueda ocurrir una desgracia en esa fecha. Puede ocurrir en un año, en 5, en 10 o en ninguno, ¿no? Pues con ese mensaje de calma y sobre todo la diferencia, me ha gustado mucho, de estar prevenido a estar asustado, mucha diferencia. Pasamos ahora a nuestro siguiente asunto. La guerra comercial desatada por los aranceles de Trump tumba a las bolsas.
El Imparcial. Las bolsas caen tras el nuevo arancel de Trump a los automóviles. La Vanguardia. Los aranceles de Trump a los coches golpean a las marcas en bolsa. El País. Trump endurece la guerra comercial con aranceles del 25% a los coches no fabricados en Estados Unidos. OK Diario. El sector del motor europeo se hunde en bolsa. Diario Aragonés. Stellantis sufre en bolsa por los nuevos aranceles de Trump. El País. Los fabricantes de coches se desploman en bolsa por los aranceles de Trump. ¿Cómo debería reaccionar Europa? ¿Quién se beneficia de esta guerra comercial? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo afectará a la economía de Aragón? Nos lo cuentan nuestros invitados. Comenzamos ahora por Ana Fernández. Bueno, pues ya estamos viendo que el señor Trump está poniendo el mundo al revés, está absolutamente cambiando todo lo que conocíamos hasta ahora en el orden internacional en cuanto a la libertad de comercio y a la libertad de los países de comerciar unos con otros, ¿no? Ha decidido que todo se tiene que fabricar en Estados Unidos. Nos invita a todos los países a que vayamos a poner las empresas allí, a su país, y ha decidido imponer aranceles a muchos países, pero no a todos, ¿no? Empezó por Canadá y por México y luego ha continuado con la Unión Europea. Con la Unión Europea los primeros aranceles que fijó fueron los del acero, un 25%, y ahora a partir de ya, o sea, para el próximo mes, la primera vez me parece que dio un plazo de un mes, pero ahora ya para este mes de abril impone un 25% de aranceles a los vehículos, coches, camiones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo debe reaccionar la Unión Europea? Yo pienso que en principio lo está haciendo bien, en el sentido de que van a responder con firmeza, pero a la vez van a intentar negociar, porque siempre es mejor negociar que devolver la pelota así de la misma forma que lo ha hecho él sin ningún sentido, ¿no? Claro, yo me fío bastante poco de que Donald Trump al final acepte esa negociación. De hecho, hace un par de días hubo un par de emisarios de la Unión Europea que fueron a hablar con el responsable de comercio, no sé exactamente qué cargo tiene ahí en Estados Unidos, y han vuelto igual que se fueron, ¿no? Sin ningún tipo de respuesta. Con lo cual, pues evidentemente, si al final no se consigue, aunque hay que hacer todos los esfuerzos desde mi punto de vista, porque nos va mal a todos, claro, pues lo que tiene que hacer la Unión Europea es también poner aranceles a los productos que vengan de Estados Unidos a Europa. Claro, en Europa también, aquí en el tema de lo que son los vehículos, España no será tan perjudicada como otros países, ¿no? Como Alemania fundamentalmente, Inglaterra o Francia, sobre todo Alemania, pero sí que nos afectará también, evidentemente, aunque no tanto, porque aunque no estamos exportando tantos vehículos a Estados Unidos, sí que hay una industria de los componentes que sí que se están exportando a países donde fabrican los coches, ¿no? Como México o como Alemania. Por lo tanto, evidentemente nos afectará. Con todo esto, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que los productos se encarecerán, lógicamente. No solo se nos encarecerán a los europeos, también a los norteamericanos, pero bueno, parece ser que el presidente de Estados Unidos no tiene muy en cuenta el hecho de que se encarezcan los productos, o por lo menos pasa olímpicamente, ¿no? de ese asunto. No le debe importar mucho. Claro, la situación es, como digo, complicada, porque después de los vehículos vendrán otros productos seguramente, ¿no? Ya se hablaba de productos alimentarios que desde España se están exportando, y ahí sí que tenemos potencia, como es el aceite y el vino. Pues a ver qué es lo que ocurre, porque 2 meses lleva este señor en el gobierno de Estados Unidos y ya estamos con toda esta revolución. Esperemos que... Yo no espero nada, porque claro, lo que me planteo es qué va a pasar en el resto del tiempo que le queda de estar en la Casa Blanca. Es que no sé lo que puede pasar al final. Dolores. Vamos a ver, está claro que el presidente Trump es un personaje errático
impredecible, pero con muchísimo poder. Y evidentemente él es perfectamente consciente que una guerra comercial como la que ha iniciado con los aranceles perjudica a todos, incluso a quien la propone. Y de ahí viene la pregunta del por qué es lo que persigue. Él lo está haciendo bajo la premisa de que está cumpliendo con su promesa electoral de proteccionismo de lo nacional, ese American First, lo primero, pero en realidad lo está utilizando con intereses políticos y seguramente como arma de negociación. Y es cierto que en estos 2 meses que lleva en la presidencia ha conseguido, por una parte, generar la incertidumbre en los agentes económicos, por otro, generar desconfianza en los consumidores, que van a llevar a esa disminución del consumo y, por lo tanto, a esa recesión en la economía, y, por otra parte, provocar un aumento de la inflación que ya se está notando, y la están notando también dentro de Estados Unidos, y da la impresión de que busca generar una recesión pensando que ellos son más fuertes que los demás y que con esa máxima, ¿no?, de que, bueno, aunque a mí me vaya mal, si a los demás les va peor, yo ya salgo ganando. Parece un poco esa idea. Pero nos trasladaban una pregunta, y es ¿qué debe de hacer la Unión Europea? Y creo que lo primero que se tiene que conseguir es que dentro de la Unión Europea haya unidad, cosa que en estos momentos es manifiestamente mejorable porque hay distintos posicionamientos políticos. Y en segundo, yo creo que Europa, y eso sí lo está haciendo bien, ha fijado como una estrategia en 3 fases. Una primera estrategia en la que se busca la conciliación, procurando a la vez evitar al máximo el daño económico a través de adopción de medidas del Banco Central Europeo de protección de intereses económicos, y por otra parte de no ir a la confrontación con Trump para que eso no vaya a una escalada más. Pero es verdad que en esa estrategia de conciliación también la Unión Europea ha tenido que poner líneas rojas, y una de las líneas rojas que se ha puesto es que en Estados Unidos y por Trump se están confundiendo los aranceles con el IVA europeo. Los aranceles es una medida proteccionista que afecta a todo, y el IVA es un impuesto que afecta al consumo y que por lo tanto tiene una mayor simetría y igualdad en los. Entonces, esa primera estrategia, e incluso yo me consta que se le ha propuesto que establezca un IVA americano para intentar compensar. La segunda medida en esa conciliación es hacerle entender que los aranceles y los aranceles recíprocos, como está planteando Trump, es decir, yo te lo subo y tú me lo subes, en este juego, en estos momentos en lo que es la relación con Europa, saldría ganando Europa, porque nuestros aranceles a los productos americanos son más bajos, los de la importación americana, la exportación hacia América, son más altos, con lo cual nosotros te proponemos, te bajamos nosotros los aranceles, tú me los bajas. Por lo tanto, esas son la primer bloque de medidas, que es la del acuerdo, y que parece, como decía Ana hace un momento, que no pinta demasiado bien porque parece no está dispuesta a escuchar. El segundo tipo de medidas ya vendrían en lo que es la provocación de algún daño a la economía americana desde Europa, porque con una persona que no se abre a la negociación y que va de abusador, si te ve débil, también es mucho peor. Por lo tanto, también habrá que poner alguna medida de fuerza. Y ya se estaba hablando de generar un daño a lo que es las empresas americanas que están asentadas en Europa, con ponerles un impuesto sobre los beneficios que acabará también afectando a sus intereses económicos. Y luego ya la última sería las medidas más represivas o de represalia, es decir, la limitación del consumo de determinados productos en Estados Unidos. Es verdad que Trump nos ha dicho que además lo de los aranceles lo va a hacer producto a producto y además con cantidades distintas. Se han anunciado ya los aranceles al vino, pero de una subida del 150%. Por lo tanto, yo creo que lo que debe de hacer Europa es intentar estar unida e intentar llegar a acuerdos, pero también desde una oposición de unidad y de fuerza, porque si nos ve débiles se nos va a comer por los pies. Sí, en el tema de la unidad estoy de acuerdo en que es muy importante que Europa esté unida. Claro, somos 27, no somos como Estados Unidos, es un país, nosotros somos 27 y cada uno con sus políticas distintas, ¿no? Y claro, dentro de esta Unión Europea pues tenemos a algún que otro país que están del lado de Trump, como es el señor Orbán, el de Hungría, ¿no?
y no sé si Eslovaquia también. Bueno, también tenemos algún partido aquí en España que también está de acuerdo con lo que hace Trump. También me imagino que Vox estará de acuerdo con el tema de los aranceles. Es un tema, vamos, preocupante en cuanto a lo que nos concierne en el día a día, ¿no? Y en esa unión, como digo, pues que es difícil, no hay más que ver como estos días pues hay reuniones por el tema militar, pero bueno, de diferentes países que no son precisamente las estructuras oficiales de la Unión Europea, pues porque claro, hay unos que tienen más interés que otros en realizar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, con esa unidad, además de la unidad que es fundamental, pues yo creo que también tiene que empezar Europa a ver, y de hecho imagino que lo harán, a ver con qué otra parte del mundo se puede comerciar y si se puede realmente exportar todo lo que a partir de ahora no podamos a Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no? China o Latinoamérica o en fin. Canadá parece que está dispuesta a acordar determinadas este tipo de cuestiones con Europa, pues un poco en esa búsqueda habrá que ir en vista de que realmente el futuro inmediato, por lo menos mientras dure Trump en el gobierno, pues va a ir por aquí, ¿no? Hombre, es evidente que se ha cargado todas las reglas del libre comercio que regían en la Organización Mundial del Comercio. Es evidente que Trump está en contra del liberalismo económico, adoptando un nuevo proteccionismo nacionalista. Pero evidentemente yo creo que el problema lo tenemos claro dónde está y lo importante es encontrar soluciones. Y es cierto que en Europa la unidad es complicada porque somos 27 países de distinta ideología y de distinta posición. En España tenemos un problema añadido porque ni siquiera dentro del propio gobierno hay acuerdo en muchísimas cosas y decía Ana, hay algunos partidos políticos en España que se han alineado con Trump. Desgraciadamente también hay algunos partidos políticos en España que se han alineado con Putin. Por lo tanto, tenemos un serio problema para encontrar soluciones. Y la guerra económica, la guerra comercial, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Y al final lo que sí está claro, y eso lo dicen todos los expertos economistas del mundo de la economía, lo que te dicen es que al final acaba perdiendo todo el mundo. El problema está en quién pierde primero, que esa es la mentalidad. Y creo que la mejor definición que yo he visto de la guerra comercial que ha abierto Estados Unidos viene del Wall Street Journal, que dice que es una guerra comercial la más tonta de la historia, porque es generar un problema donde no lo había y con unos intereses que no se acaban de entender, porque hemos visto a Trump recular en algunos momentos en esas ideas y lo hemos visto en la relación con México o lo hemos visto con Canadá, el paso adelante, el paso atrás. Sí que es verdad que tiene una fijación con la Unión Europea y creo que no ha medido que la Unión Europea será muchas cosas, pero es un país con un continente con mucho potencial, con mucha fuerza. Es el continente con mayor fuerza comercial del mundo, por mucho que él no lo quiera admitir. Y por lo tanto, yo creo que la Unión Europea, mano tendida, pero con guante de hierro, es decir, poniendo las líneas que haya que poner y llegándole a la convicción de que hay que buscar soluciones en las que todos ganen. Y posiblemente a un personaje como Trump hay que darle una salida en la que él tenga una cierta posición de que sale beneficiado, por lo menos cara a la interna a su país. Hay que jugar con las armas de la psicología, porque por la vía de la confrontación creo que iremos por mal camino. Bueno, ambas lo habéis resaltado, ¿no? Ese carácter inestable, impredecible, impulsivo de Trump, que en este asunto de los aranceles yo usaría otro calificativo que ya rozaríamos el insulto, ¿no? Porque es ese carácter impredecible lo que le hace a uno no saber qué medida, qué camino tomar. Y volviendo al tema de los automóviles, bueno, Ferrari ya ha anunciado, por ejemplo, que sus vehículos van a costar un 10% más en Estados Unidos, aunque no sé cuántos estadounidenses se podrán comprar en estos momentos un Ferrari.
Aragón, claro, nos preocupa, hablábamos de ese pequeño porcentaje de exportaciones, pero la importancia de los componentes, ¿no? Estamos también en un territorio, en el sector automovilístico ha sido históricamente muy importante y por lo tanto también, de nuevo, la incertidumbre se apodera un poco de este panorama económico. Claro, es que eso, si va a más, pues nos va a crear desempleo en el sector, porque evidentemente si no se pueden vender componentes no se podrán fabricar, va a crear desempleo en el sector y va a crear carestía de la vida para todos los perjudicados somos los trabajadores que se puedan ver sin ese empleo que tenían y los consumidores fundamentalmente por la subida de los precios, ¿no? Esos somos los principales, bueno, las empresas también, evidentemente, las empresas que además en el tema del automóvil, ahora mismo está el sector en una fase en la que se estaba invirtiendo o se tenía que invertir bastante dinero precisamente para llegar a fabricar el coche eléctrico. Todo eso requiere de bastante inversión. Entonces, claro, estando en esa situación, en ese camino hacia que te venga semejante palo, pues la verdad es que produce pues eso, mucha rabia, ¿no? Es evidente que se ha generado una situación de shock en Europa desde la llegada de Trump, pero lo vuelvo a resumir. Yo creo que ha conseguido 3 efectos, que es la incertidumbre en los agentes económicos, que en estos momentos pues plantear inversiones es complicado. En Aragón nos afecta más que por lo que es el coche en sí, por el efecto que estos aranceles tienen en los componentes. Ha generado desconfianza en los consumidores y cuando los consumidores están desconfiados, lo que baja es el consumo y cuando baja el consumo acaba afectando al empleo porque disminuye la necesidad de productos. Pero además ha producido el efecto de la inflación y ya sabemos que eso al final a lo que lleva es a menos consumo y a una recesión económica que puede llegar a tener cifras muy altas. Por lo tanto, yo creo que Trump está jugando con 2 cartas. Uno, ha tirado el tablero de lo que es la política internacional, de la geoestrategia internacional, y por otro, ha generado esa guerra comercial y por lo tanto abriendo tantos frentes que está resultando difícil negociar o llegar a acuerdos y sobre todo porque de momento se está mostrando bastante inflexible en lo que es entrar a un diálogo respetuoso y ponderado. Pero habrá que dar tiempo al tiempo porque de momento, y según dicen los periódicos en Estados Unidos, los efectos que perseguían no le están saliendo bien. Seguiremos pendientes de Trump porque obviamente todo lo que hace este señor trae mucha cola, pero tenemos otro asunto más por delante en este viernes. Algo inesperado está ocurriendo en Gaza. El mundo. Insólita manifestación de miles de palestinos contra Hamás en Gaza. Euronews. Los palestinos de Gaza organizan una inusual protesta pública contra Hamás para pedir el fin de la guerra. El Español. Miles de palestinos se levantan en Gaza contra Hamás. Detened la guerra y marchaos. BBC.com. Hamás debe retirarse de Gaza. Cientos de personas se rebelan en la mayor protesta contra el grupo islámico. El País. Cientos de gazatíes gritan contra Hamás en una protesta inédita durante la guerra. 20 minutos. Hamás fuera. Miles de palestinos protestan por primera vez contra la milicia y piden el fin de la guerra. ¿A qué se debe esta reacción popular? ¿Puede ser el principio de una solución para los gazatíes? Lo analizamos. Dolores. Hombre, al que se debe yo creo que se responde con una palabra, que están hartos. Hartos de la guerra, hartos del sufrimiento. Y mira, lo enlazo con lo que decía, cuando uno está ya totalmente superado, lo que pasa es que pierde el miedo. Y algunos de los organizadores de esas manifestaciones dicen que es que a ellos en esos momentos ya no tienen miedo a la muerte. No es la primera vez que en Gaza los gazatíes se manifiestan contra Hamás. Hubo ya manifestaciones hace unos años. Lo que pasa es que las medidas de represión
que adoptaba la organización eran tan drásticas que al final les podía el miedo. En estos momentos ellos dicen que efectivamente el control que ejerce Israel o la respuesta de Israel les está afectando, pero en estos momentos les está afectando mucho más el propio comportamiento de Hamás. Y hay muchos que son conscientes, y hay una estadística interna que dice que el número de personas que piensan que fue un error ese ataque de Hamás a Israel, que fue el detonante del episodio bélico que en estos momentos se está viendo, no debía de haberse hecho nunca. Es un problema muy complicado. Había un alto el fuego con unos compromisos de liberación de rehenes. Jamás se ha cerrado en banda en no devolver los rehenes que quedan, porque lo justifican en que si los entregan todos ellos pierden la fuerza negociadora, y eso ha generado una nueva respuesta de ruptura de alto el fuego. Y los sufridores, que al final son los ciudadanos gazatíes, han dicho hasta aquí, y la represión que pueda hacer Hamás dentro del país ya no les da ningún miedo. Es cierto que las primeras manifestaciones fueron sin intervención de Hamás, pero en las últimas, me parece que fue ya el martes, ya hubo disparos por parte de Hamás hacia los manifestantes. Aunque externamente lo que ha dicho Hamás es que eso son manifestaciones espontáneas que no manifiestan la voluntad nacional. Pero en un país con poco más, o en un territorio con poco más de 2 millones de habitantes, las manifestaciones no se miden por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo, y es muy significativo del hartazgo ante el sufrimiento y el dolor, y que lo que quieren es que se busquen soluciones pacíficas en un territorio devastado, porque solo hay que ver las imágenes de la manifestación en un suelo, en unas ciudades, por llamarlas de alguna manera, porque lo que se ve es ruina total. Ana. Bueno, pues yo pienso que la ruptura de la tregua ha sido por parte de Israel. No ha respetado la tregua. Y además es que Netanyahu ahora se siente todavía, ya antes Estados Unidos le apoyaba, pero ahora con Trump le apoya muchísimo más, vamos, todo lo que necesite. Y claro, viendo los planes que ya tenían para la franja de Gaza, tanto Estados Unidos como Israel, que era anexionársela, es decir, y no solo eso, sino echar a todos los pobladores, ¿no? Todos los 2 millones de gazatíes que viven todavía ahí, por ahora, echarlos de su tierra, y por lo tanto, claro, es que en esa situación entiendo que las manifestaciones vayan contra todo el mundo. Absolutamente, se manifiestan contra la guerra y se manifiestan contra Hamás, normal. Pero claro, es que aunque Hamás no existiera, yo estoy convencida de que Israel seguiría con el objetivo de quedarse con la tierra de la Franja de Gaza. Porque de hecho, por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en la otra zona, en Cisjordania, se ha propuesto el que hubiera un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina también para la Franja de Gaza, y no se acepta por parte de Netanyahu. Yo creo que las cosas están muy claras desde hace tiempo. Están masacrando a la población, 50.000 muertos ya, más todo lo que se está sufriendo desde que se ha roto la tregua, es decir, un mes o cerca de un mes que llevan sin poder, sin que entre ayuda humanitaria. Los hospitales se están quedando sin absolutamente nada, no hay agua, no hay de nada, no hay alimentos, y por lo tanto, aparte de la gente que muere por los bombardeos, pues es que hay mucha otra gente que también está muriendo, precisamente niños sobre todo, por desnutrición y por falta de alimentos. Es un crimen total y absoluto, y eso ya no tiene mucho remedio. Siga Hamás o se vaya Hamás, desde mi punto de vista. Vamos a ver, ahí tenemos un poco discrepancia, ¿no?, con Ana con respecto a quién es quién. A mí me parece que en estos momentos el alto el fuego se rompe cuando se incumple la parte también de devolución de los rehenes que formaban parte del pacto por parte de Hamás. El problema es un problema muy complejo, un problema de muchos años que no se resuelve dividiéndonos en el mundo internacional
como unos buenos y otros malos. Yo creo que hay responsabilidades por todas las partes y lo que deberíamos de hacer desde la política internacional es intentar a buscar un punto de encuentro y un punto de equilibrio, porque Hamás siempre se ha ocultado detrás de los gazatíes para poder echar la culpa de todo lo que pasa de afectación de la población civil a Israel. Y sí que es cierto que en estos momentos Israel se siente más fuerte porque Trump ha manifestado un claro apoyo, pero también ha hecho en este sentido esfuerzos para intentar encontrar negociadores intermedios que busquen una solución pacífica, y también se han descartado aquellas propuestas inesperadas como la de hacer un espacio de resort en Gaza que parecían un absurdo. Yo creo que es un problema muy complejo y que lo que está pasando en estos momentos es que los gazatíes le están diciendo a Hamás que basta ya y que por lo tanto que negocie, y otra cuestión es que lo tengamos que decir también a Israel, que negocie y que se respeten las treguas, ¿no? para buscar una solución para los ciudadanos. Ana, para terminar. Sí, no, simplemente que es una lástima, pero nadie apoya a los gazatíes, ¿no? Ni siquiera los países árabes, ni siquiera sus propios hermanos. Eso que están solos, están realmente solos. Ni la Unión Europea, en fin, es una desgracia, un desastre total y absoluto. Pues hasta aquí llegamos con ese repaso a la actualidad nacional e internacional. Dolores Serrat, muchas gracias por haber venido. Un placer como siempre. Ana Fernández, gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Antena Aragón. Antena Aragón.